vamos a ver los comentarios de hoy. Bueno, pues ya vamos a empezar directamente, rápido con los comentarios, y empezamos con Jordi García, 7753, que nos dice, al final no sabemos la verdad de las cosas. Sí, sabemos. Esto de Irán es increíble. En un podcast del Coronel Baños se decía que Irán es un paraíso, con gran tolerancia religiosa. Las mujeres van sin pañuelo, maquilladas, como si estuvieran en Ibiza. Ahora mira, sabemos algo con certeza. El Coronel Baños es un activo ruso y por tanto interesado en mantener el suministro de drones Shahed de Irán a su amo Putin. Por lo tanto, no se va a meter con el gobierno de Irán, aunque haya matado entre 20.000 y 60.000 personas en las protestas. Pues no tenemos forma de saberlo además, porque se bloqueó, no solo bloqueó Internet, sino que todo el que saque información, vídeos, expresiones relatando cuántos muertos hay de Irán es detenido, torturado, las mujeres violadas, por supuesto, así no son vírgenes, entonces ya no van al cielo, y asesinado. Tiene 50.000 personas en la cárcel y les da igual. Entonces, sí sabemos con certeza la verdad de las cosas, pero no la vamos a saber, por supuesto, de manos del Coronel Baños. Axeli Curangi, 8259. Buenos días, señorón. ¿Qué opina sobre la inteligencia artificial aplicada a la medicina bien programada, que en breve tendrá la mayor base de datos y coherencia en sus búsquedas para agilizar los triajes de pacientes y prescindir de los médicos generalistas, automatizando ese primer contacto? Espero pueda brindar una opinión. Pues mira, creo que como toda la inteligencia artificial será una herramienta útil, pero no creo que pueda prescindirse de los médicos generalistas. La inteligencia artificial no puede oír la voz del paciente ni su respiración, no puede ver en 3 dimensiones todo lo que ve un médico o leerlo. Por ejemplo, se puede determinar un diagnóstico con base en los compuestos volátiles que desprende el cuerpo. Si no hay un médico que huela un aliento afrutado que puede indicar acetoacidosis en un paciente diabético, lo puede matar, pero sin despeinarse. O los aromas que indican infección por pseudomonas o insuficiencia renal o hepática, que todo esto aprenden a hacer los estudiantes de medicina. Vista, tacto, olfato, oído, la voz del paciente, ¿por qué habla así? Se habla como Robert F. Kennedy, por ejemplo, tiene un problema gravísimo. No es solamente los datos que puedes poner en texto. Yo nunca le dejaría a la iniciativa, es que me rehúso a llamar la inteligencia artificial, la determinación de un triaje sin intervención humana. Blaze Rookie dice, se equivocó en una cosa, la Biblia sí menciona el aborto, no con ese nombre obviamente, pero cuando lo menciona es para dar instrucciones de cómo llevar a cabo un aborto con magia. Le dije que era falso y lo desafié a que me dijera qué libro, capítulo y versículo, y dijo que eran Números capítulo 5, versículos 11-30. Dice que en el caso de una mujer adúltera, si su embarazo es resultado de una infidelidad, cosa que no dice, el castigo manda a tomar una poción para terminar el embarazo. Y no es cierto, eso no lo dice. Lo que menciona ese libro, ese capítulo y esos versículos son unas aguas amargas portadoras de maldición, pero no para un posible embarazo. No menciona el embarazo ni menciona que la mujer infiel tenga o no tenga un fruto en su vientre producto de su infidelidad. Lo que hacen las aguas amargas es hinchar el vientre de la mujer y volverla estéril, que no es lo mismo que abortar. La Biblia no menciona el aborto ni siquiera así, mucho menos lo condena. Así que si usted es cristiano y está en contra del aborto por la religión, tengo la pena de decirle que la religión no dice nada al respecto, por lo menos la suya. Dice New World Metal, soy agnóstico, pero teniendo en cuenta que el consenso científico se ha equivocado muchas veces, yo tampoco sería fundamentalista del mismo. La palabra fundamentalista ahí no se aplica para nada, pero no hay problema.
No me imagino a qué te refieres con eso de que el consenso científico se ha equivocado muchas veces. Pero con esa actitud no deberías usar internet, ni aviones, ni autos, ni antibióticos, ni teléfonos, ni nada que sea producto de la ciencia. No vaya a ser que esté todo equivocado, ¿no? Dice Sergio Alduenda. Yo hablé con mi amigo Javi Santaolalla, que es doctor en física, y me recomendó leer filosofía. Mi respuesta simplemente es: no te recomiendo leer física, no me atrevo a opinar. Porque si opino, la llamamos. Clatus 2.0, mira Clatus, la mejor banda, una de las mejores bandas del mundo, absolutamente infravalorada. Se pregunta para don Mauricio, ¿para usted sigue siendo una pérdida de tiempo leer las obras de Platón y Aristóteles? ¿Qué obras de la antigüedad clásica recomienda leer? Saludos cordiales desde Costa Rica. Digo yo, depende. Para tu interés histórico puede ser interesante leer algo. No sé, por ejemplo, si te interesa lo militar, pues tienes que leer la Guerra de las Galias de César, sí o no. A mí me gusta la poética de Aristóteles porque tiene observaciones agudas sobre literatura, no porque tenga verdades o sabiduría. Como escritor, me es útil la observación de tu escritor. Pero leer las ideas sobre física o adivinación mediante el sueño, a las que también les deja muchísimas páginas Aristóteles, pues, francamente me interesan cero. Obviamente la Ilíada y la Odisea son buena lectura, las Metamorfosis de Ovidio siempre me llamaron la atención, y hay poetas según diversos intereses. Hay poetas militares, hay poetas bélicos, hay poetas de amor, hay muchísimas opciones, y están, por supuesto, los dramaturgos griegos, de los cuales a mí me gustan mucho más los comediantes, los cómicos, los humorísticos que los serios, ¿no? Pero yo creo que la antigüedad sí tiene mucho que dar en literatura, no en conocimiento filosófico, punto. Me dice Jesús, no, ¿dónde está? Cervanar de Leán, 114. La filosofía es el estrato de la ciencia. Yo creo que quiso decir el sustrato, pero o no lo sabe o le falló el dictado. La ciencia pregunta, pero la pregunta es prestada. Esa me gustó muchísimo. Y ya me lo imagino, ¿no? Vamos a preguntarle a un filósofo qué preguntas hacer en la ciencia. Bueno, la misma pregunta no sería posible sin cuestionar el status quo, que es en cierta manera filosofía. Y le digo, en cierta manera. ¿Sí? Cuando la ciencia se pregunta cuál es la velocidad de la luz, ¿está haciendo filosofía? Pues todo es filosofía. Si todo es filosofía, nada lo es. La filosofía fue una práctica inservible que debió pasar a la historia para aparecer los métodos de la ciencia. Pero ustedes prefieren idolatrar la filosofía porque finalmente es mucho más fácil que hacer ciencia. Cualquiera termina la carrera de filosofía y se declara filósofo. En cambio, trata de acabar mecánica cuántica, trata de acabar física. De estas recibí muchísimas, y todo esto por una broma que hice, la de se puede salir de la filosofía. Que me dio pie a alguien a hacer una improvisación humorística. Les pareció horrorosa, bueno. Entonces, de esto muchos, no, la filosofía es las epistemologías. No, mira, no. Pero es que la ciencia parte de una epistemología. No, la ciencia parte de la realidad. No tiene una teoría del conocimiento, tiene una visión del conocimiento que dice si lo puedes replicar independientemente y opera sobre la realidad, pues es bastante fiable. Luego lo sometemos a prueba y resulta que es fiable. Lo seguimos sometiendo a prueba y resulta que es fiable. Y hacemos volar muchísimos aviones y todos vuelan. Y ninguno deja de volar. Y no hay una teoría alternativa a la teoría a los fluidos de Bernoulli sobre cómo funcionan las alas de un avión. No la hay porque esa es la buena, esa es la que funciona. Es la que permite predecir el futuro y es la que describe correctamente la realidad. Cosa que no pasa con ninguna de las filosofías. No hay ninguna observación filosófica que no tenga una contraposición de otro filósofo que opina exactamente lo contrario, y ustedes lo aplauden todo. Es alucinante. Este sí fue un poco cruel, pero bueno. Me dice en InfoALX:
Sí, de acuerdo, las reflexiones o ideas son solo formas de ver la vida y cualquier persona las puede generar y nos pueden gustar o no. A mí me gustan las de Diógenes, los estoicos, Russell, Oppenheimer, que no sé quién sea Oppenheimer, etc. Pues le pregunto, si te gusta lo de Diógenes, te parece que dice la verdad, le pregunto, ¿haces como Diógenes que orinaba, defecaba y se masturbaba en el mercado público? Porque esta era la base de su anaideia, de su apertura y transparencia absolutas, o es pura pose. Porque si no haces como Diógenes, no sigues la filosofía de Diógenes. Y ya te veo masturbándote en el mercado público. Oscar Gustavo, no voy a leerla toda, pero voy a leer la parte fundamental, ustedes pueden leer el resto. Nuevamente ayer entré en controversia con un amigo conservador de derecha que opina que Europa está a punto de desaparecer, ya que según él carece de la tecnología armamentista y de los hidrocarburos necesarios para defenderse de Estados Unidos y Rusia. Yo le argumento lo contrario, pero él dice que no es así. Europa es débil y va a caer. Lo mejor que puede hacer es rendirse ante Trump. Si hace rato teníamos a Monedero diciendo que hay que rendirse ante Rusia. Dentro de lo que dijo, mencionó que el primer ministro de Alemania dijo públicamente que Europa debe unirse a Rusia para no morir, que solo la unión ideológica y comercial con Putin evitará el desastre. La unión ideológica, madre mía, la cleptocracia de la mafia. Yo no he escuchado nada, tengo que buscar la información, pero ¿es esto propaganda, es mentira o en realidad sucedió? Bueno, y luego ya dijo otras cosas, pero digo, uno, Putin no ha podido con Ucrania. ¿Va a poder con toda la Unión Europea? Difícilmente. Su economía está en declive, su capacidad militar está limitada y sus propios cómplices empiezan a dudar de él. Dos, Europa sí tiene tecnología armamentista, empezando por el Eurofighter y el Dassault. Los países de Europa son exportadores de armamento. De hecho, Francia es el segundo exportador de armas más grande del mundo. Reino Unido, Alemania, Italia, Suecia y España también producen armamento. De hecho, en España se producen, entre otros aviones, el Eurofighter. Ahora, el que dijo esa estupidez no fue el primer ministro alemán. Fue Gerhard Schröder, que fue primer ministro alemán hace más de 20 años, de 1999 a 2004, y luego fue comprado por Rusia, que es muy amigo de Putin, que tiene intereses económicos en las empresas energéticas rusas como Gazprom o Rosneft y en el gasoducto Nord Stream. A él lo mueve solo su interés personal y nadie le hace caso. Lo que sí dice el actual primer ministro alemán, Friedrich Merz, es lo que todos saben, que Rusia no puede ganar esta guerra. Quienes hablan así finalmente lo hacen desde la ignorancia y el odio a Europa. La derecha de Trump, de Putin, de Milei, tiene la mira puesta en la democracia y la democracia está aquí. Así que, y ahí suelto el así que donde... Este ya lo he debatido en muchas ocasiones, pero vuelvo a ello, ya que hace mucho tiempo que no lo menciono. Fugonmar 6807 dice: Mauricio, ¿por qué si Ucrania tiene derecho a ser independiente de Rusia por su identidad nacional? No es por eso. Cataluña no tiene ese mismo derecho. Le respondo. Ucrania, tiene derecho a su independencia porque históricamente fue independiente y porque además se le reconoció esa independencia en tratados de 1991 y 1994. Cataluña nunca ha sido independiente ni de España, ni antes de que existiera España de la Corona de Aragón. Nunca fue independiente. Entonces me responde, los países no han sido siempre los mismos, España no ha sido como hoy la conocemos. No, hombre, era la Corona de Aragón, la Corona de España, eso no tiene que ver. Los países se unifican o se dividen, ejemplos son la antigua Yugoslavia y Checoslovaquia. ¿Por qué negarle a los catalanes el derecho a decidir si quieren ser independientes? Un argumento es la Constitución de España, las constituciones tampoco son siempre las mismas. Entonces le digo lo que siempre les he dicho. Hoy Cataluña es parte de mi país. Cuando estoy en Barcelona estoy en España. ¿Partimos de esa base? Vale. Yo estoy de acuerdo con un referéndum si primero cambian la Constitución, pero nunca ninguno de los partidos independentistas que han tenido representación en el Congreso de los Diputados en España nunca han propuesto un referéndum. Jamás. Ni de broma. Yo estoy de acuerdo con un referéndum, cambiando la Constitución primero,
pero si votamos todos los españoles. ¿Quieres que solo voten los catalanes? Define los que hablan catalán. ¿Vas a hacer un examen de catalán para ver quién puede votar y quién no? ¿O los vas a someter a un estudio de ADN, que es ser catalán? Esa discriminación por parte de alguien que me quiere a mí convertir en extranjero en una tierra que es parte de mi país desde que se inventó España, no es aceptable. Te acepto el referéndum si todos los españoles votamos por la independencia de Cataluña. ¿De acuerdo? A ver qué me contesta. No creo que me conteste. Esta es muy buena pregunta. Dice, perdón, ve abajo, Cristiano Olivera, ropa vieja U5874, o sea, es un nombre, no traías el nombre largo, tuviste que usar el abreviado. Joder. Señor Mauricio, ¿y qué haría la comunidad judía de Gadara con una piara de cerdos, siendo estos un animal inmundo? Nos referíamos a la historia de los cerdos de Gadara, o de Gadara, en la Biblia, donde hay un hombre poseído por unos demonios, y los demonios, y Cristo echa a los demonios, y los demonios dicen, ¡ay, ¿dónde vamos a vivir? Y Cristo, que es re buena persona con los demonios, se los deja que posean a unos cerdos, a una piara de cerdos que estaba allí, y los cerdos, enloquecidos por la posesión demoníaca, se tiran por un precipicio hacia el mar. Yo siempre he dicho, ¿qué culpa tenían los cerdos? ¿Y qué culpa tenía el dueño de la piara de cerdos? Porque allá hay dueño. Y dice, esa es a lo que se refiere Cristian. Y le digo, a ver, mira, ¿qué se hace? ¿Qué haría la comunidad judía con una piara de cerdos? Comérselos. Porque no todos los judíos se ajustaban a la ley mosaica y al no comerás cerdo. Yo conozco judíos que comen cerdo, que tienen ciertas creencias religiosas, pero no son fundamentalistas, solo los fundamentalistas. Ahora y en el pasado se abstenían de comer cerdo. Pero además, en la Judea antigua había montones de romanos, griegos, cartagineses y gente de muchísimos lugares que devoraban cerdos con el mismo gusto con el que los devoro yo. Así que venderles los cerdos a los romanos y a los griegos y a los cartagineses y a todos esos pues era un buen negocio que Cristo le jodió al pobre dueño de la piara. Bueno, me pregunta Alberto, Alberto Sgarbifabri, ¿el veganismo es una religión? Y le digo yo, mira, no debería serlo, pero muchos lo asumen como tal, como una forma de vida y una tribuna moral sobre la que predican a todo el que pasa, en lugar de ser simplemente una opción alimenticia, que es lo que debería de ser, y ya. Y llegamos a nuestro premio Belton de hoy. Isaac Ness, 2647. A ver, me habían preguntado quién hacía mejores armonías, si los Beach Boys, los Beatles o... no me acuerdo quién. Beach Boys, Beatles o... no me acuerdo. Y al final dije que los Beach Boys, que los que no son ni unos ni otros. No me acuerdo. Pero entonces me dice Isaac Ness, 2647, Queen, aunque la homofobia boomer es grande. O sea, es Elton, por no decir el IMB, el premio. Pero primero que nada no me preguntaron por Queen. Como ya dije en otra respuesta, ten cuidado. Muchas de las armonías de Queen existen solamente en el estudio porque Freddie hacía todas las voces. Bohemian Rhapsody o Somebody to Love no la cantan los demás. Se metía Freddie y hacía todas las voces. Ahora, el comentario sobre una fobia de boomer, porque yo pertenecería a la generación de los boomers, me parece más una expresión de tu estupidez personal. Pensar que pueda yo hacer menos a Queen porque Freddie Mercury era bisexual, parece lo más idiota que he leído en mucho tiempo, y mira que leo cosas idiotas. Y finalmente, Manuel Quinones, 3596, dice, está bien decirle a alguien que no está solo en sus creencias. Sin embargo, esa propaganda en buses, imagínate, tú están obsesionados por la propaganda en los autobuses hace 20 años. Sí, ¿no? A ver,
Ah, Atheist Voz. Déjenme ver, porque es que es alucinante que sigan obsesionados con esto. La campaña del bus ateo se hizo en 2008-2009. Sí, 18 años. 17 años. Bueno, esa propaganda en buses más parece un medio para atraer adeptos o nuevos convertidos al ateísmo. No se ve muy respetuosa. Y le digo yo, mira, esto es como decir que las acciones contra el cáncer están atrayendo adeptos a la salud. Si eres esclavo de una creencia y puede ayudar a liberarte, no es cosa de convertirse ni es cosa de adeptos. Es cosa de que asumas los hechos. Ninguna creencia supersticiosa merece respeto, por otro lado. Pero eso no puedes decir a los que están tratando de liberar esclavos, ¿quieren convertirlos en adeptos a la libertad? No, no es igual. No es lo mismo la esclavitud que la libertad, no es lo mismo la religión que el ateísmo, y ciertamente no es lo mismo el cáncer que la salud.